Buenas tardes, mi nombre es Andrea Pereira y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de lo que es la implementación efectiva en reclutamiento y selección de personal, por lo que se nos plantean una serie de interrogantes a responder de acuerdo a un material previamente observado. En primer lugar, una de las interrogantes es ¿por qué muchas organizaciones fracasan en la implementación efectiva del reclutamiento y selección de personal? Pues bien, una de las principales razones es la resistencia al cambio, ya que muchas organizaciones siguen aplicando métodos tradicionales sin poder adaptarse en contextos modernos que requieren procesos más científicos, objetivos y basados en competencias. De acuerdo a lo propuesto en la literatura por Chavinato en 2012, esto nos define que la selección es un proceso de comparación entre las exigencias del cargo y las características que posee cada candidato. Sin embargo, muchas veces esto se hace sin poder tomar en cuenta o poder realizar un análisis adecuado del puesto. Por lo que también es común en este aspecto poder observar o ver procesos mal planificados, donde las entrevistas se aplican sin criterios claros, donde no se analizan las pruebas psicológicas con profesionalismo o en su defecto ni siquiera se aplican, o donde simplemente se prioriza la intuición sobre la evidencia. También tenemos que esto puede producirse debido a que muchas veces las organizaciones buscan a una persona, a un candidato para ocupar un puesto de manera urgente, cuando ya no tienen a quien los reemplace o quien cubra ese puesto, entonces se van por la opción más rápida, más sencilla y dejan de tomar en cuenta aspectos relevantes de cada candidato, ¿sí? Por lo que lo más adecuado es que cuando se hace una selección de personal se haga de manera proyectiva, es decir, que se está buscando una persona para en un futuro poder ocupar ese cargo, o bien si es un nuevo puesto que queremos abrir en nuestra organización o en defecto pues la persona que estaba antes se retira o deja de formar parte de la organización y deseamos encontrar un reemplazo, pues lo hagamos con calma, tomando en consideración todas las características de ese candidato para poder tener o tomar una decisión verdaderamente objetiva, ¿sí? Ya que de acuerdo a lo propuesto por Bravo y Delgado en 2022, una selección mal realizada puede generar consecuencias negativas como puede ser la baja productividad, la rotación o en su defecto o en su mayor consecuencia, conflictos internos dentro de la organización, por lo que es importante resaltar y recordar que una selección de personal no es algo de momento, sino que es algo que nos va a acarrear en un futuro en nuestra organización, ya que esa persona que escojamos o seleccionemos en ese momento pues va a desenvolverse o a desarrollarse dentro de la misma, por lo que es importante que lo haga de manera positiva. Otra de las preguntas o interrogantes que se plantea es cómo los sesgos cognitivos de los análisis o de los analistas pueden distorsionar los resultados de estos análisis. En este sentido, los sesgos cognitivos, como el efecto halo, el sesgo de confirmación o la heurística de anclaje, afectan seriamente en lo que es la objetividad del analista. Por lo que un ejemplo claro de esto es que si un candidato genera buena impresión, como puede ser una buena apariencia, una buena forma de vestir, una buena forma de expresarse, el analista puede sobrevalorar sus respuestas y tomar una decisión en base a eso. Esto es lo que se cataloga como efecto halo. Por lo que las entrevistas sin estructura aumentan la probabilidad de que el analista se base en intuiciones o estereotipos. Por eso el uso de entrevistas estructuradas o semiestructuradas, lo cual se toma como lo más adecuado o objetivo, y protocolos validados es clave para poder minimizar estos efectos. En cuanto a las metodologías que se consideran más efectivas para recolectar datos en entornos laborales dinámicos, se toma en cuenta que en contextos rápidos y cambiantes es importante poder utilizar metodologías mixtas, como pueden ser las entrevistas estructuradas o semiestructuradas, el análisis de tareas en tiempo real
como esto se usa en el caso o se cataloga como son las pruebas de simulación, el cual nos permite poder evaluar al candidato en tareas de tiempo real, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, cómo las resuelve, etc. Y asimismo también el uso de tecnología para monitoreo y pruebas de simulación laboral, como ya lo comenté, para poder capturar datos más ricos y completos acerca de cómo es la personalidad, desenvolvimiento y comportamiento de ese candidato a optar por ese cargo. En este punto se destaca el valor de las pruebas de simulación, ya que estas son bastante enriquecedoras y nos proporcionan bastante información, ya que ponen al candidato en escenarios reales del cargo, evaluando su reacción en situaciones claves, además de que nos va a permitir poder observar o evaluar cómo es el desempeño o cómo es su desempeño en base al uso de software especializados que permite registrar tareas, tiempos, errores y patrones de trabajo. ¿Sí? Otra de las preguntas es ¿cómo impacta la diversidad generacional en las competencias requeridas para este rol? ¿Sí? Acá se plantea que las generaciones tienen distintos enfoques y expectativas, ¿sí? Para este aspecto tomamos en cuenta 3 generaciones, como son los baby boomers, los cuales valoran en un entorno laboral, mayormente valoran lo que es la estabilidad y el compromiso. Pero por el contrario, la generación X busca lo que es el equilibrio y las oportunidades de desarrollo. Y por último, los millennials o generación Z van a priorizar mayormente lo que sería la flexibilidad y la tecnología, además del significado de su entorno laboral, ¿sí? Por lo que es importante entonces diseñar el puesto o el diseño del puesto se debe contemplar lo que son las competencias digitales, la adaptabilidad, la comunicación intergeneracional y el aprendizaje continuo. De esta manera, la gestión del talento debe ser sensible a estas diferenciaciones generacionales para poder lograr lo que es una integración y productividad adecuada que incluya todas estas características, competencias y habilidades de cada generación, ¿sí? Para no limitarnos en base a esto a que una sola generación o ciertas habilidades solo pueden optar para desarrollarse en ese cargo. Tenemos también lo que son las limitaciones éticas y legales, las cuales surgen al utilizar tecnologías como el job mining, ¿sí? Este se refiere a una tarea programada un sistema de gestión como por ejemplo se menciona el SAP, lo que nos facilita la automatización de procesos repetitivos, específicamente en el área organizacional, al recolectar datos masivos sobre los empleados. En este sentido se puede considerar esto como la violación de principios éticos si no se usan con transparencia, por lo que algunos dilemas con respecto a este enfoque sería la falta de consentimiento informado, la invasión a la privacidad o el uso de datos sensibles sin control, por lo que legalmente en muchos países para hacer uso de estas herramientas se exige el poder cumplir con normativas, como puede ser el deber de informar al trabajador, el justificar el uso de esos datos y garantizar la protección de la información recolectada. Por lo que en este sentido se hace referencia a lo que es la ética profesional del psicólogo, el cual debe garantizar el respeto a estos derechos individuales. En cuanto a lo que sería el garantizar el análisis de puestos que no se convierta en un tema o un trámite meramente burocrático, pues tenemos que para evitar que este análisis de puestos sea solo como llenar un formulario, pues es importante o es fundamental el poder integrarlo en ciertos procesos estratégicos que nos aseguren un proceso adecuado basado en la meritocracia de cada candidato. Por lo que hacerlo de esta manera nos va a servir para, en primer lugar, poder definir perfiles, creando una guía para la selección adecuada de este personal, poder guiar planes de capacitación basados en análisis actualizados, evaluación de desempeño con criterios claros y objetivos y el poder rediseñar estructuras organizativas de ser necesario en pro de mejorar la organización de manera interna.
por lo que este análisis debe actualizarse cada tiempo y validarse con los empleados que ya forman parte de la organización, incluyendo así entrevistas, observaciones, encuestas que nos van a ayudar a generar un documento vivo y enriquecedor, además de real y útil para una toma de decisiones adecuada. Recordando que el proceso de selección de personal, como se mencionó en un principio, no solo se basa en la elección de un candidato y ya, no es algo de situacional ni de momento, sino que en la posterior evaluación del desempeño de dentro de la organización. En cuanto a las diferencias claves que existen entre la descripción de puesto, la especificación de puesto y el mapeo por competencias, se menciona la descripción del puesto como el poder expresar de manera detallada las funciones, tareas y objetivos que debe cumplir este candidato dentro de su cargo o dentro de su rol dentro de la organización, además de la relación con otras áreas. En este aspecto se evalúan las competencias interpersonales para poder relacionarse con otras áreas tanto internamente dentro de la organización, que sería con otros departamentos, con otros empleados, con otras áreas, etcétera, como externamente, que sería ya en el caso de organizaciones que tengan un trato directo con el cliente. En cuanto a la especificación del puesto, se indican los requisitos como el nivel educativo que debe poseer esa persona, la experiencia con la que debe cumplir, los años de experiencia específicamente, las habilidades técnicas e incluso tomar en cuenta los KPI requeridos para dicho puesto. Y en cuanto al mapeo de competencias, vamos a tomar en cuenta características muy importantes como son identificar o el poder identificar las competencias blandas y transversales claves para el rol que debe asumir este candidato. Por lo que se explica que el talento no solo se refiere a lo técnico, sino también a la motivación, el compromiso y la adaptabilidad, por lo que el mapeo nos permite vincular las competencias con la estrategia organizacional. Esto se enlaza de manera directa con lo que se conversaba con la psicóloga Laura, la cual nos dice que hoy en día se da mucho más prioridad o no tanto como prioridad, pero sí se da mucha relevancia e importancia a lo que son las competencias blandas, el poder, la capacidad de empatía, de interrelacionarse de esa persona más allá de lo técnico, e incluso se toma en cuenta también más allá del poseer un título, la experiencia que pueda tener esa persona en ese ramo o los años de desarrollo que tenga esa persona en dicha área para la cual se está buscando. También tenemos el rol de los stakeholders en el diseño de un programa de análisis de puestos exitosos. En este sentido, debemos evaluar que el éxito depende de la participación activa de ciertos factores, como son el liderazgo, el cual nos respalda el proceso, entendiendo su valor y asignando los recursos, los empleados, las cuales nos van a aportar la realidad diaria del cargo, los recursos humanos y psicológicos, los cuales nos aplican la metodología, nos recogen los datos y los sintetizan de manera objetiva, y los sindicatos, que van a velar por respeto a los derechos y el cumplimiento legal, por lo que un enfoque participativo nos va a generar más confianza y mejores resultados. Por último, tenemos que factores claves como que el análisis de puestos, el reclutamiento y la selección de personal son procesos críticos que deben ser abordados con metodología, ética y visión estratégica, por lo que es importante el poder adaptarse al contexto actual, a minimizar sesgos, a integrar tecnología y a fomentar la participación. Estos son aspectos claves para poder construir organizaciones más humanas, eficientes y sostenibles, y siempre entendiendo y tomando en cuenta que tanto la selección, tanto el reclutamiento como la selección de personal es un enfoque multidisciplinario, ¿sí? En el que podemos tomar en cuenta las condiciones de nuestro psicólogo organizacional, de los empleados de nuestra organización, incluso de supervisores y jefes que van a estar por encima de esta persona a la cual se está buscando para ocupar un puesto o un cargo e incluso un rol importante de nuestra organización.